Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí con el doctor David Heredia en pláticas oncológicas. Y bueno, tenemos aquí al doctor especialista en medicina oncológica y en tumores torácicos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Pues es un gusto tenerte por acá en estas pláticas y quisiéramos iniciar preguntándote acerca de ti. ¿Por qué elegiste estudiar medicina? Sí, fíjate que a mí siempre me ha gustado la ciencia. Ahorita que estoy en medicina, durante un tiempo a mí me gustaba todo lo todo lo del cuerpo humano, la ciencia, ciencias naturales. De hecho, luego tengo hay unas anécdotas en las que pues tenía estos juguetes, mi alegría del cuerpo humano. Claro. Siempre me gustó eso, ¿no? Y ya cuando entré a medicina, que yo soy originario de Chihuahua, entonces allá entrar a medicina es complicado. El número de personas que ingresan, pues era un grupo pequeño, ¿no? Yeah. Entonces, pero siempre me gustó todo lo de medicina. Ya cuando entré a medicina, pues que empecé a leer el cuerpo humano y dije, no, de aquí soy. Esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Me gustaba mucho me decían siempre mis papás y mi familia así, no, David quiere ser doctor y David quiere cuidar a los pacientes. Pero sí, ya cuando entré, quedé completamente convencido que era lo que quería hacer toda mi vida. Excelente. No, pues esa vocación, ¿no? Que siempre surge desde pequeño. ¿Y cómo decidiste después de que terminaste medicina la especialidad? Porque entiendo, son dos especialidades para llegar a la oncología. ¿Cómo fue ese camino para decidir la oncología? Sí, cuando yo entré a medicina, yo siempre cuento que tuvimos un evento donde a nosotros nos tocó presentar como unas maquetas de embrio, nos tocó lo de la placenta. Y enseguida donde estaba la exposición había un foro. Entonces no era un auditorio como tal, era pues una parte que estaba como cerrada donde entrabas y era como el auditorio para ver pláticas. Entonces yo me asomé y vi que estaban hablando de onco y dije, ¿qué es eso de la oncología? Y lo primero que descubrí era que pues es una especialidad que ve todo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que platicaban de los estudios diagnósticos, de todo, intervención y un montón de cosas, y me llamó la atención y dije, pues es una especialidad que abarca todo, ¿no? O sea, yo veía que trataban parte de pues todo lo de tórax, cáncer de mama, gastrointestinales. Entonces dije, es una especialidad que apenas estoy empezando, como que no quiero enfocarme en una sola cosa, ¿no? Claro. Y ahí fue como el primer descubrimiento que tuve de la oncología. Después yo tuve la fortuna de durante la carrera llevar la materia de oncología. Okay. Normalmente la oncología durante mucho tiempo en las escuelas se llevó de manera separada. Es decir, en gastro llevabas todo lo de cáncer de estómago, cáncer de colon, pero lo veías muy, muy general, ¿no? Yo sí llevé como tal la materia y de hecho lo llevé con varios oncólogos de Chihuahua que son como muy, muy conocidos. Y de ahí surge el interés como muy directo. Ya como tal te enseñaban tratamientos de quimio, diagnósticos de quimio, estadificación de cáncer. Y a partir de ahí de llevar esa materia como muy, muy de manera formal fue que pues me surge más el interés de hacer oncología. Excelente. Es decir, te despertó el interés, esos maestros que te enseñaron lo primero del tema oncológico. Y en el tema de cáncer, pues estamos viendo que hay una división por órganos, sistemas. ¿Cómo fue que llegaste al tema de tumores torácicos? Sí, posteriormente pues hice medicina interna, porque a mí lo que me gustó siempre fue medicina interna. O sea, porque se me hace una especialidad muy integral, siempre he sido muy clínico. Entonces, cuando yo estaba en el R2, era como, en el R2 tú te puedes decidir si te derivas, si te vas a una subespecialidad o terminas, ¿no? Yo decidí terminar medicina interna. Y cuando roté en el R3 en onco, en el INCAN, ahí fue donde dije, sí, de aquí, o sea, como que el caminito cada vez fue acercándome más a la especialidad, porque de lo muy general hacia algo más particular. Yo roté en cáncer de mama y luego en sarcomas, y la verdad es que la gente con la que estuve rotando me convencieron de hacer onco. Ya estando en onco, cuando estuve rotando en el último año en tórax, estuve varios meses ahí. Me gustó mucho porque era como una especialidad que tenía
el avance más importante, de los avances más importantes. Si bien todos los cánceres, como les voy a ir platicando, tienen avances muy importantes en los últimos años, como que específicamente en cáncer de pulmón había cosas que me llamaban mucho la atención. Entonces, de ahí que fui poco a poco como obteniendo este interés por específicamente cáncer de pulmón, neoplasias torácicas, y decidí hacer el alta especialidad. Entonces, fue así segmentándose, ¿no? Medicina interna, oncología médica, el alta especialidad, y pues ya estuve unos años ahí también ya de adscrito. Muy bien. Pues sin lugar a duda, el cáncer, los tumores torácicos son uno de los cánceres que más tiene desarrollo en temas de tratamiento y demás, ¿no? Entonces creo que pues en la punta de lanza de la innovación en cáncer. Y cuéntame, en tu experiencia clínica, ¿qué tipo de cánceres ves en la consulta más frecuente? Sí, yo al final me formé en una institución donde tenemos esta estructura de unidades funcionales. ¿Qué quiere decir? Que somos varios especialistas que estamos cirujanos oncólogos, oncólogos médicos, radiooncólogos, en un área que casi siempre es un área física común, a pesar de que los departamentos son distintos, ¿no? De cirugía depende de un departamento, oncología depende de otro departamento, pero todos estamos en un sitio tratando a una misma enfermedad, una misma neoplasia. Entonces, yo prácticamente conocí todas las neoplasias, o sea, el INCAN pues te forma muy bien para la vida, para todas las, pero sí sabemos que hay áreas donde es más común, ¿no? Cáncer de mama es por mucho lo más común. Durante un tiempo fue lo más común en el mundo, pero ahorita pues es lo más común también en México. Y es lo que más vemos en México, o sea, cáncer de mama está a la orden del día. Cáncer de próstata también, y ha incrementado mucho. Antes de los últimos meses que estuve en el INCAN, vi el aumento tan importante de cáncer de próstata y cáncer colorectal. Yo creo que eso es lo que más vemos. Y cáncer de pulmón, siempre decimos que en la práctica diaria los hay, pero están un poco escondidos, pero pues también es una neoplasia muy común, sobre todo en hombres. Ok. Sí. Sí, me imagino, ¿no? Muchos de estos pacientes pasan desapercibidos o llegan tarde al diagnóstico. ¿Y ha cambiado estos datos de cuáles eran los cánceres más frecuentes respecto a el tiempo? Sí han cambiado, sobre todo por los cambios, tiene mucho que ver con el estilo de vida. Y también de que muchos tumores que antes no se detectaban porque pues, se detectaban en enfermedad avanzada, muchos tumores ahora se encuentran porque hiciste algún otro estudio por alguna otra razón. Ahorita se hace, o sea, muchos médicos ya mandaron a hacer un TAC, un ultrasonido, y entonces ya se detecta más. De hecho, eso llama mucho la atención y es algo que discutimos siempre. Por ejemplo, cáncer de tiroides. Cáncer de tiroides, hay un artículo que inclusive platiqué con el doctor Sincer, uno de los maestros, de cuando me hizo la entrevista para ingresar, me dice, ¿y tú qué piensas del cáncer de tiroides? Mira, este es el artículo, dice que pues está el sobrediagnóstico, ¿no? Y sí, de hecho, cáncer de tiroides en México lo ves como en un cuarto lugar y dices tú, ¿a poco el cáncer de tiroides es tan común? Pero es porque ya cualquier cosita, si hiciste una tomografía y sale en el cortecito que hicieron del cuello, un nódulo tiroideo, ¿no? Y ese nódulo tiroideo pudo haber sido nunca diagnosticado, pero ya como tienes ese hallazgo, van y biopsian y cáncer de tiroides chiquitito, lo operan y pues ya es un caso, ¿no? Claro. Y lo otro es los que sí han aumentado. Cáncer de mama se ha mantenido muy constante, por ejemplo, pero cáncer de pulmón al principio era mucho por fumadores y era el escamoso. Y luego entonces tiene esta transición epidemiológica en los últimos años de que es más común el adeno, y el adeno se asocia a mutaciones. Entonces el cáncer de pulmón está incrementando mucho en no fumadores, mujeres. Entonces, lo cual pues es un poco contradictoria a lo que pensaría la gente, ¿no? De que por el tabaco. Pero entonces ya está surgiendo más y hay artículos que están bien interesantes de cómo ha habido este incremento en esta población. Y cáncer colorectal en jóvenes, cáncer gástrico en jóvenes. De ser una enfermedad en la que el pico de incidencia era más o menos como 60 años, 65 años, ahorita es mucho más frecuente en jóvenes. Entonces sí ha habido una transición de diagnósticos. Cáncer cervicuterino desafortunadamente es muy común en México,
pero sí ha bajado un poco con la parte del tamizaje y hacer la vacunación contra el VPH. Pero México, por ejemplo, es uno de los grandes reclutadores para ensayos clínicos de cáncer cervicuterino porque sigue siendo una enfermedad muy prevalente aquí en México y a veces en países de primer mundo no lo es tanto. Entonces, sí varía un poco dependiendo de qué cáncer platiquemos a través del tiempo y dependiendo de la localización geográfica. Y estos factores que me comentabas ahorita, como la vacunación, el humo de leña, los vapeadores, el fumar, que ha cambiado la incidencia. ¿Cómo ves estos factores que han cambiado que se presenten algún tipo de cáncer en específico en la población hoy en día? Sí, el humo de leña es un factor que a veces no está tan identificado en muchos otros países, aquí porque pues, es algo muy común que se cocine con leña en las comunidades. Entonces, es un factor de riesgo que en el INER se han hecho trabajos inclusive pues, del doctor Pérez Padilla, y donde se establecen los riesgos, ¿no? De pues el tabaco, del humo de leña y de algunos otros factores. La tuberculosis, por ejemplo, es un factor muy claro de cáncer que a veces en México, la tuberculosis es muy común en el mundo. En México sigue siendo una enfermedad común. Entonces hay algunos trabajos donde demuestran que infecciones crónicas como tuberculosis están asociadas a más cáncer de pulmón. Entonces, el humo de leña sí es algo que nosotros estamos haciendo y cuando consideramos algún paciente en riesgo, también ponemos como factor el humo de leña, ¿no? Más de 100 horas año para definir que podemos incluirlo al tamizaje como adicional a los criterios tradicionales de tabaquismo. Entonces, el humo de leña. Y sobre la vacunación, sí es bien importante porque si bajan el porcentaje de vacunación, y te voy a decir en algunos casos específicos, cáncer cervicuterino, si la vacunación es buena, baja la incidencia. Si no, pues obviamente va a haber más cáncer. Hepatitis. El hepatocarcinoma es un tumor que se asocia a cirrosis o hepatopatía crónica. Entonces, si los pacientes no se vacunan y desarrollan hepatitis crónicas por virales, pues obviamente eso es un factor de riesgo para desarrollar también hepatocarcinoma. Sí, sin ninguna duda, el tema de la prevención y esto puede cambiar la incidencia de cómo se presenta. Y hoy en día, ¿a quién está más afectado? ¿Hombres, mujeres o por igual tienen el riesgo? Igual, pero sí es diferente en los tipos de tumores que afectan a mujeres y hombres. En general en México, próstata se lleva la corona de los más comunes en México y mama en mujeres. Y pues obviamente, cáncer de mama también puede dar en hombres. Claro. Pero pues en mujeres es el más común, ¿verdad? Cervicuterino, pues ese sí es meramente de mujeres porque es el segundo lugar. Y en los dos está el colon irrecto. O sea, colorectal es común en ambos sexos, es un poquito más común en hombres. Pero lo que llama mucho la atención es que si tú ves las estadísticas, pulmón es más común en hombres en México, pero la población que vemos luego en las instituciones es mucho mujer, lo que les decía, o sea, mujer joven o fumadora es muy frecuente. A veces parecería que es más común en mujeres, pero la estadística dice que en hombres, pero eso es porque depende mucho de dónde lo veas. Si luego es en institución privada llega mucho paciente hombre fumador, que al final sigue siendo más común que el hombre fume. De hecho, pasó esto que cuando fue aumentando el tabaquismo en mujeres, aumentó el número de casos en mujeres. Ahorita como que va para abajo, pero hablando específicamente de los no mutas. Entonces, okay, es como lo más común, ¿no? O sea, próstata es mama, cervicuterino y luego pues el colorectal y pulmón. Y en el caso del cáncer de mama, hablando específicamente de los cánceres gineco-oncológicos, cáncer de mama, ¿por qué crees que es el boom o es el que tiene más frecuencia? Primero porque el principal factor de riesgo en cáncer de mama pues es el estímulo hormonal. Entonces, el cáncer de mama depende pues obviamente del tiempo que una mujer estuvo expuesta a hormonas. Entonces, por eso es que la menarca temprana, es decir, que las pacientes empiecen su regla jóvenes, y la menarca tardía, es decir, que tengan la menopausia a mayor edad, ese periodo de tiempo expone a la mujer a que desarrolle cáncer de mama, porque pues la glándula mamaria pues tiene
O sea, la mama tiene glándulas que son al final donde se desarrolla el tumor. Entonces, pues eso que antes pues era más común que las mujeres tenían más embarazos, durante el embarazo disminuye el riesgo y ahora pues muchas mujeres son nulíparas, es decir, no tienen hijos o tienen muy pocos hijos, más el uso de anticonceptivos, más la dieta, más la obesidad, más el estilo de vida. Todo eso suma para que pues al final sea lo más común y que es el cáncer que en muy poquitos casos, o sea, más o menos el 10% es hereditario. Entonces, la mayoría de los casos sigue siendo esporádico, es decir, por factores de riesgo que no son la herencia. En este factor o más bien en esta derivación multifactorial, entonces el tema hereditario, genético en cáncer de mama es un porcentaje pequeño. Sí, es pequeño, 5 a 10%, pero si te fijas en números, estamos hablando, ponle que 300,000 casos, pues es un número bastante grande, 10%, o sea, serían yo creo unos 30,000 casos, o sea, sí es un número grande, pero en el grosso, pues no es el más común, ¿verdad? Estadísticamente no pesa, pero cuando ves que la población es muy grande, el 10% es mucho. Así es. ¿Y qué papel podría jugar los síntomas o la detección oportuna en el cáncer de mama? De hecho, es lo más importante porque desafortunadamente en México las pacientes llegan ya cuando la enfermedad está muy avanzada. No sucede, lo comparo un poco, a mí me gusta mucho luego contrastar entre tumores porque eso nos hace entender cómo se comporta cada enfermedad. Y cáncer de mama en la etapa 4 no es tan común como cáncer de pulmón, que estamos hablando que llegan en un 80% de los casos en enfermedad avanzada, y en cáncer de mama puede ser hasta el 7%, pero lo que más llega en mama es enfermedad localmente avanzada. Okay. ¿Por qué sucede? Y es que a veces es un poco la cuestión del desconocimiento de la enfermedad, de que dicen, es una infección, esto se me va a quitar, es una bolita que se me va a curar, es una infección. Y entonces las bolas empiezan a crecer, y entonces ya llegan con enfermedad avanzada, con ganglios, y pues te digo, algunos con metástasis, ¿no? Y es bien importante porque pues esta enfermedad se puede detectar desde que es un nódulo, o sea, es un bulto, ¿no? En la mama, y que si enseñas a la mujer a identificarlo, pues ya va a ir con algún especialista ya más dirigido a onco, porque desafortunadamente, y hay que decirlo, también los médicos de primer contacto a veces se toman a la ligera y dicen, es una bolita y no pasa nada. Y esa bolita ya puede ser un cáncer temprano, pero ya es un cáncer. Y con todo el estigma que conlleva, ¿no? De que pues es una enfermedad, es cáncer, la muerte y eso. Y en realidad no, cuando detectas la enfermedad temprana, pues es cuando la puedes curar. Y es el síntoma más común, ¿no? La bolita. O sea, y de hecho indolora, o sea, no siempre duele. Pero también se puede acompañar de retracción del pezón, hundimiento de la piel, o lo que se llama piel de naranja, que es como que, haz de cuenta, pues como que el tumor jala y los vasitos ahí están como drenando, y el sangrado pues por el pezón, ¿no? Que son algunos de los datos de alarma. Claro, sí, sin lugar a duda, el tema de hacer más hincapié en la detección oportuna, en la detección propia de las mujeres, pues podría mejorar la detección. Y pasando al tema de hombres, ¿cuál es el cáncer más frecuente en hombres y a qué se debe a que sea uno de los principales? Próstata también, y ahí sí es curioso porque próstata también pasa un poco lo de mama, pues es en personas grandes, pero cada vez estamos viendo más jóvenes, y esos jóvenes son pues 40, 50 años, o sea, digo, no son jóvenes como luego colon y así, pero pues es joven en comparación a lo que nosotros establecemos un riesgo promedio, o sea, a partir de los 60 años ya podría ser un riesgo estándar, ¿no? Claro. En pacientes que tienen antecedentes de familiares, ya puede considerarse 50 como una enfermedad de riesgo, y abajo, cuando ya tienen 2 o más familiares de primer grado, abajo de esos 50, 45 años, ya podría pensarse que hay cáncer de próstata. Y el cáncer de próstata también, como el cáncer de mama, el principal factor de riesgo es hormonal, ¿no? O sea, de hecho, pues, parte de esto también son premios Nobel del descubrimiento de que tumores, específicamente cáncer de próstata,
su crecimiento depende de hormonas, ¿no? Claro. Y lo otro, pues sí tiene mucho que ver con la genética. Cada vez en cáncer de próstata tratamos de hacer estas detecciones o buscar mutaciones, tanto germinales, o sea, heredadas, como somáticas, pero sí tiene también mucho que ver con la dieta, estilos de vida sedentarios. Entonces, sí por eso es como el más común. ¿Y cuáles serían los principales síntomas en este cáncer para que la población que nos escucha y nos ve pudiera sospechar? En la mayoría de los casos no da síntomas, es indolente. De hecho, en muchos casos se detecta porque si el paciente tiene síntomas, es más común que tenga alguna enfermedad prostática benigna, como crecimiento prostático. Porque la próstata, pues, cuando crece de tamaño, que es algo que sucede a través de la edad, muchas personas pues desarrollan al final crecimientos prostáticos, crece hacia adentro de la uretra, entonces al tapar la uretra da síntomas urinarios, o sea, es decir, que se disminución del calibre del chorro, que se quedan con ganas de orinar, que orinan mucho en la noche, o sea, eso es lo más común, ¿no? Pero el cáncer de próstata crece hacia afuera, entonces no da dolor, o da molestias hasta que ya está invadiendo algunas estructuras cercanas o ya hizo metástasis. Entonces, lo más común es que muchas veces se detecte temprano a través del tamizaje o tardío cuando ya tiene síntomas de enfermedad avanzada. ¿Y cuál sería el tamizaje que se hace en ellos? Sí, el antígeno prostático y el tacto rectal, que es como lo que... Y eso está muy difundido, o sea, sí. Incluso ya hay algunos programas... Aparte de que esto es algo, yo lo digo así, muy mediático, como el cáncer de mama, que son enfermedades muy mediáticas. Claro. En próstata hay un poco más de estigma por la cuestión de que el hombre y pues lo del tacto, y se hacen menos tamizaje los hombres. Pero ya también se han hecho algunos esfuerzos estructurados, es decir, no nomás es ve al laboratorio y hazte tu antígeno y ve tú a saber qué salió, sino darle un seguimiento. En el INCAN hay un programa de eso, de hecho, para seguimiento y detección oportuna de cáncer de próstata. Consiste justamente en lo que les decía, la edad promedio, o sea, no se hace antes de los 50 años. Ahí lo recomiendan a partir de los 50 porque pues mucha población o muchas personas que terminan teniendo este diagnóstico más o menos rondan a esta edad. Tamizaje y con el antígeno prostático y pues si hay algún hallazgo, tacto rectal y de ahí pues ya todo el caminito diagnóstico. Sí, sin lugar a dudas debe ser difícil el tema de convencer al paciente para que tiene riesgos para hacer una exploración. Uh-huh. Actualmente hay mitos que tienen esta población. ¿Con eso te han referido a alguno de ellos para no realizarse la exploración? No, yo creo que es un tema más cultural, ¿no? Que vaya ahí como que a afectar la cuestión de la hombría, luego dicen, ¿no? Sí. Pero yo creo que el mito más común y algo que me ha tocado cuando ya dices, híjole, hay un hallazgo, hay que hacerte biopsia, ¿no? Y a veces una biopsia transrectal y todo eso. Ya la verdad es que la gente creo que es más consciente y pues al final dicen, si esto es lo que me está indicando el médico, pues es lo que tengo que hacer, ¿no? Claro. Pero todavía hay muchos mitos en cuanto a si me hago una biopsia se disemina. Sí. Entonces, como que luego tienes que explicarles porque el cáncer de próstata luego les explican, es que está encapsulado, ¿no? Entonces, si está encapsulado, doctor, pues y si le pica y si le hace biopsia no lo va a regar. Pues es que el concepto no es como que está encapsulado, pues es que está localizado y no ha hecho diseminación a distancia, pero al final la biopsia sigue siendo como lo que se tiene que hacer, ¿no? Y yo me topaba muy frecuentemente esto con las biopsias, entonces le tienen miedo y a veces es lo que hace o provoca que luego los pacientes lleguen a cirugías antes de tener un diagnóstico, lo cual no es correcto porque muchas veces hay enfoques de acuerdo a los resultados de la biopsia. Sí, es correcto. Estos conceptos de encapsulado que tiene mucho el paciente a referirlos o a definir que su estadio está encapsulado, ¿no? Uh-huh. Sí, una parte ahí difícil de manejar o explicar bastante bien con ellos, ¿no? Uh-huh. Y pasando al tema de cáncer cervicuterino, ¿cuáles son las causas principales de este cáncer y cómo se puede prevenir? Sí, aquí es la infección del BPH. O sea, ese es el
factor más importante. O sea, en la mayoría de los casos, y no es que diría en todos los casos, es por el VPH, ¿no? Y hay cepas que son más comunes que provocan cáncer. Hay las cepas que provocan papilomas, ¿no? Y los condilomas, y hay las cepas que producen cáncer, ¿no? Entonces, la prevención es a través de la vacuna. Y hay vacunas que son bivalentes, tetravalentes. No hay así ninguna gran diferencia, pero pues obviamente mientras más cubras las cepas que pueden provocar cáncer, pues eso sería lo ideal. Es un cáncer que por eso la vacunación lo cura, se podría decir de alguna manera, porque ese es el principal factor. Es rarísimo que haya un cáncer cervicuterino que no esté asociado a VPH. ¿Y en qué edades se recomienda hacer esta vacunación? Inclusive desde las niñas, o sea, 10, 14 años. O sea, sí hay las recomendaciones de la vacunación. A veces se decía ahí si ya se expusieron, ¿vale la pena vacunar o no? La verdad es que sí vale la pena también vacunar. Y también ya se está pensando pues en hombres, ¿no? Claro. Sí. Claro. ¿Y cómo se detecta hoy el cáncer cervicuterino en México? Bueno, la manera en la que se detectan tanto en México como en el mundo, pues es a través del Papa Nicolau. Es una citología cervical. En México, lo que yo tuve oportunidad, porque esto desde los centros de salud y todo eso te das cuenta, pues hacen la citología básica, o sea, el Papa Nicolau, la tinción, pero también Claro. hay PCRs, o sea, estudios para detectar el VPH. Entonces, cuando no tienes esta opción, pues a veces es cuando luego la hacen anual, ¿no? Y cuando detectas VPH y sale negativo, puedes ir espaciando el tamizaje 3 años, 5 años, ¿no? O sea, como que no se necesita. La realidad es que por la carencia a veces que no se tiene para detectar VPH, pues se tiene que estar haciendo la citología cervical y detectar si hay alguna lesión que pudiera ser. Se clasifican lesiones de riesgo o ya neoplasia intraepitelial, los NICs, y de ahí nosotros decimos, bueno, ¿qué tanto riesgo hay de que esto sea cáncer? Y entonces pues de ahí se hace una colposcopía, se evalúa el cuello de un útero, si hay lesiones se biopsian y pues se hace un diagnóstico, ¿no? Ok. Y si esta enfermedad es prevenible, como mencionas, en un porcentaje muy alto, ¿por qué todavía hay una incidencia alta? No se hace tanto el tamizaje como uno quisiera. Okay. Sí. O sea, la verdad es que llegan ya con enfermedad avanzada y les preguntas, ¿te hiciste alguna vez el Papa Nicolau? ¿Y se lo hicieron hace muchísimo o nunca se lo han hecho? Además de cáncer de mama, próstata, cervicuterino, ¿hay otros cánceres que tengan mucho más frecuencia y de importancia para revisar? Sí hay. Yo creo que uno de los más importantes también son, porque hay muchos más, o sea, digo, nos ponemos aquí a agarrar y discutir sobre muchos casos, porque si tú ves las estadísticas de México, luego llama la atención que en México también hay mucho cáncer de estómago, cáncer de hígado, entonces linfoma no Hodgkin, que luego a mí me da mucho la atención, ¿no? Cómo lo están manejando. Pero sí hay otros dos muy importantes, cáncer colorectal y cáncer de pulmón. Y cáncer colorectal porque precisamente este aumento de casos, más o menos en México 16,000 casos en ambos sexos, o sea, es el tercer lugar. Y pues sí es de los primeros tanto en hombres y en mujeres. Y este aumento en jóvenes, que eso es lo que llama mucho la atención, porque la mayoría de los colegas, y yo incluido, hemos tenido pacientes de 20 y tantos años, o sea, 28 años. Entonces llama mucho la atención este incremento, ¿no? Porque también es un tumor que tiene tamizaje, o sea que existe las FRAFIT o detección de sangre en heces y colonoscopías, rectosigmoidoscopías, colonoscopías que pueden utilizarse para detectar el cáncer de colon. Y cáncer de pulmón, por supuesto, por toda esta parte de que sí es de los más comunes, pero es de los más mortales. Y aunque en México la estadística, la mayoría de los que vemos pulmón consideramos que está infradiagnosticado, precisamente porque llegan en enfermedad avanzada y llegan con una enfermedad con muchos nódulos y no sabemos si ese paciente nunca llegó a un diagnóstico, a diferencia de otros tumores que es un poco más lento
la evolución y que puedes diagnosticarlos en un periodo más grande de tiempo. Entonces sí creemos que pulmón está infradiagnosticado. Sí, claro. ¿Y por qué puede suceder esto también? Porque la mayoría de los casos, el número de casos de cáncer de pulmón, si lo cotejas con el número de muertes de cáncer de pulmón, es 90 y tantos. O sea, es decir, la mayoría de los pacientes de cáncer de pulmón fallecen por la enfermedad. Y más o menos es como la cuarta causa de muerte en México. En el mundo es el primer lugar. Sí. Primer lugar en incidencia y primer lugar en mortalidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cáncer de pulmón también es una enfermedad bien importante y porque también tienes un programa de detección que ha demostrado disminuir la mortalidad hasta un 20%. El problema es que apenas se está empezando a implementar y muchos de los que vemos tórax estamos haciendo estos esfuerzos por hacer más difundir toda la parte de la detección, porque a diferencia del cáncer de mama que se recomienda en todas las mujeres, cervicuterino no todas las mujeres, cáncer de pulmón se tiene que hacer el tamizaje en personas que tienen factores de riesgo y la mayoría son fumadores. Entonces es como ir trabajando esta parte, porque si el paciente luego ya tiene síntomas, ese paciente no es estrictamente va para un tamizaje, o sea, ya el que tenga síntomas posiblemente ya lo estés detectando en una enfermedad avanzada. Entonces hay mucho por hacer y sobre todo por esto que les digo, este incremento en mujeres. Entonces sí es una enfermedad bastante importante también. ¿Y en México hay regiones específicas donde se ha presentado un tipo de cáncer? Sí las hay. Luego dicen el norte, no, por la carne, no, pero sí hay mucho gastrointestinal. Y también parecería que pulmón. Nada más que creo que aquí hay un poco de sesgo porque depende mucho también de la institución donde lo traten. Cáncer de mama, al ser algo muy, muy conocido, en muchos estados hay centros de atención exclusivos de cáncer de mama. Entonces, centros de atención. Y aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues está concentrado en ciertas instituciones. Sabes que hay ciertas regiones donde puede haber más algún tipo de tumor, pero sí está segmentado como que mama es como común en todos, pero gastrointestinal es muy al norte, pulmón un poco más al norte, y en las ciudades, pues, área metropolitana, ¿no? Ciudad de México. Y en el sur, pues son otras enfermedades, cervicuterino, por ejemplo, ¿no? Que, claro. Pues es un problema más importante de salud pública. Sí, correcto. Del nivel socioeconómico, cultural que se tiene la población. Y en esta parte de incidencia y incremento de casos, ¿cuáles son los cánceres que han ido incrementando actualmente? Cáncer de colon. De ser como estar en la lista, porque es importante como un conjunto de gastrointestinales, hacer ya uno de los, pues el tercer lugar en México. O sea, creo que sí fue un brinco como importante. No, lo demás, mama y próstata, la verdad es que se han mantenido. O sea, esos siempre han sido como los principales. Pero gastrointestinales creo que van para arriba. O sea, y lo que te digo de que luego en nuestros registros de México ves ahí colado estómago, de hepatocarcinoma, y pues llama la atención, ¿no? Porque gastrointestinal sí es algo como muy importante. Que siempre lo ha sido, pero creo que ahorita es mucho más. ¿Y cómo lo está haciendo en otros países o en otras partes del mundo esta parte de la prevención? ¿Qué podemos adaptar en México que creas que a nuestro nivel podemos hacerlo para mejorar esta prevención, detección temprana y ayuda? Muchísima difusión, porque ¿cómo vas a combatir pues la desinformación? Sí, claro. O sea, a través de la información, ¿no? De difundir. Y que poco a poco el paciente tenga opciones. Digo, desafortunadamente no hay suficientes esfuerzos, porque creo que se queda más en el papel de decir sí, es muy importante, pero que el paciente pueda llegar a un lugar y que lo encamines. O sea, esto le llamamos el journey del paciente, de que tiene la sospecha hasta que lo diagnostiques o le des un seguimiento adecuado. No en muchos lugares lo hacen. A veces el paciente se pierde. O sea, no sirve a veces si llega el paciente y le haces un antígeno, si después sale alto y nadie se lo explica, nadie le dice cómo es el seguimiento. O sea, entonces los programas tienen que tener esta estructura. Y eso es lo que debería hacerse y que funciona en el mundo. Creación de centros donde
tengan la facilidad y los médicos de primer contacto de que si tienen un paciente así, sepan a dónde mandarlo, cómo hacerlo y que no sea algo engorroso de que se pierda, ¿no? En este mundo de trámites burocráticos, así de que si es SIMS no sabes a dónde enviarlo y esfuerzos hay muchos, ¿no? De pacientes, de ONGs, de sociedades de pacientes, la sociedad civil, los hay, ¿no? Pero sí creo que tiene que haber más centros que tengan esta capacidad de si captan a un paciente, le puedan dar un seguimiento. Creo que eso es lo que hemos visto que es lo más importante. Claro, el paciente se pierde en todo el proceso, en todo este viaje, desde el diagnóstico hasta llegar al tratamiento y sobre todo ya en el tratamiento y tener quien lo vaya apoyando durante toda esta parte, ir derivando y conjuntando la información. Creo que es un trabajo fundamental y que seguramente habrá que trabajar en ello. Doctor, ¿y cómo puede una persona saber qué riesgos tiene de padecer algún tipo de cáncer o cómo tiene incrementos él de mayor riesgo? Sí, la verdad es que aquí hay que individualizar a cada caso. Hace poco también, esta fue una inquietud de la esposa de un amigo, porque me decía, pues es que tengo varios familiares que tuvieron cáncer y jóvenes, y su hermano al parecer de pulmón. Cuando tienes esta información, pues a veces no tienes completo el dato de si esto fue asociado a mutación, si hereditario, pero cuando cuando una persona tiene antecedentes familiares, sí puedes determinar ciertos tipos de tumores. Por ejemplo, si en la familia fue próstata, mama, ovario, páncreas, pulmón. O sea, sí ya desde ahí a veces conviene pues una asesoría, ¿no? De, oye, mi familia tuvo esto. Entonces se hace como el análisis de, ¿sabes qué? Estos tumores sí pudieran estar asociados a algo genético o familiar hereditario, que son los dos términos. Hereditario es cuando identificas una causa, una mutación específica, por ejemplo, en cáncer de mama de ovario, el BRCA, el BRCA, que también se asocia a cáncer de próstata, cáncer de páncreas, estómago, pero pues más comúnmente ovario y mama. Y el familiar, que es esto, que la familia tiene muchos casos, pero no están relacionados. Entonces, ahí tal vez cuando haya esto, pues una asesoría genética y no hay alguna prueba diagnóstica así de te voy a hacer esto para detectarlo, todavía no existe eso, pero sí recomendaciones de tamizaje, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues voy a hacerte tu Papá Nicolau, hacerte tu mastografía, ¿no? En hombres lo de próstata, la colonoscopia se aplica, o sea, individualizar cada caso, ¿no? Pero lo más importante, yo creo que no podemos vivir con el miedo de que si vamos a padecer cáncer o no, porque es un volado. Hay personas que no tienen ningún factor de riesgo para desarrollar cáncer y aún así lo desarrollan. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Y a veces un volado, a veces no. Inclusive aunque la persona lleva una vida muy saludable, pues hay tumores que no tienen nada que ver con eso y pues los desarrollan. Pero sí, para la mayoría de los casos, la actividad física, el ejercicio, la buena alimentación, el tamizaje, toda esta parte de la vacunación disminuye muchísimo el riesgo de cáncer. O sea, sí es bien importante y hay personas que lo dicen, bueno, pues de todos modos igual y aunque haga esto me puede dar, pues sí, pero disminuyes muchísimo el riesgo. Ya si pues la suerte, pues la genética, pues eso ya queda fuera, ¿no? Porque nunca vamos a poder eliminar al 100% el riesgo de presentar cáncer. Y ya cuando hay casos específicos de riesgo que sí se asocia a algo hereditario, pues sí hay algunas cosas que se pueden plantear. Por ejemplo, en los síndromes de mama-ovario, del BRCA, mastectomías reductoras de riesgo, o sea, se quitan las mamas, los ovarios. Entonces ya se pueden pensar algún tipo de cosas, intervenciones terapéuticas para disminuir el riesgo, pero son contados los casos. Y en esta parte de la detección oportuna, ¿tiene mejor supervivencia cuando se detecta a tiempo y se interviene? Sí, porque es la etapa, mientras más temprano, mayor probabilidad de curación.
Es un hecho. Y eso es por lo que sabemos de las curvas de supervivencia, pero porque también la lógica es, si lo quitaste y ¿cuál es el riesgo? Que cuando el tumor crece, nosotros no sabemos si en ese tiempo de evolución ya hizo metástasis. O sea, la célula, lo que le digo a mis pacientes cuando los tratamos y que les quitamos el tumor y les vamos a dar algún tipo de tratamiento, por ejemplo, quimio, después de la cirugía, yo les digo, es para evitar que regrese. Porque yo no sé si ese tumor ya mandó una celulita a la sangre, o sea, se soltó, se diseminó, y entonces eso a futuro puede crear otro tumor o desarrollar otro tumor. Entonces tratamos de eliminar esas células tumorales, ¿no? Mientras más pronto lo detectemos, menor la probabilidad de que esto suceda, de que, como diría la gente, esté encapsulado, ¿no? Pero al final es, pues, que esté localizado, ¿no? Claro. Sí, o sea, que lo localizaste, lo quitaste y que ese tumor en ese momento, la probabilidad de que hizo metástasis a ganglios y a sangre es bajísima y entonces podamos decir prácticamente que está curado. Y a veces, como esto es de estadística, o sea, hay casos en los que cuando se detectan en enfermedad temprana, las curaciones que digamos 5 años, 95% de los pacientes están libres de enfermedad y que el 98% esté vivo, ¿no? Entonces así te vas y hay tumores en los que las supervivencias ya a 10 años alcanzan el 80%, ¿no? ¿Y qué pasa con ese 20%? Pues se murió de otra cosa, ¿no? Porque nosotros evaluamos supervivencia global, no solamente cáncer específica, que significa por cáncer. Entonces nosotros tomamos de si todos los pacientes agarras y algunos fallecen de otra cosa. Entonces las supervivencias cuando se detectan en enfermedad temprana pues son muy altas. Excelente. Con esto, ¿quisieras dejar algún mensaje a la audiencia que nos oye y nos ve acerca de la importancia o de lo que tienen que hacer para una detección oportuna? Sí, pues primero que sí, vean los videos, porque realmente combatimos mucho esta desinformación. La verdad es que cada vez me sorprendo cuando los pacientes luego me dicen cosas que, oiga, doctor, es que me dijeron esto, me dijeron que esto era bueno para el tratamiento, me dijeron que sí tomaba esto, o a mi familiar le pasó esto, y que entonces, al ser una enfermedad tan compleja, claro, la verdad es que hay mucha opinión. O sea, y tampoco es como que los oncólogos seamos dueños de toda la verdad, de toda la información, pero por lo menos podemos explicar cómo es diferente cada tumor. Que yo siempre comienzo mis pláticas diciéndoles que el cáncer no es una sola enfermedad, o sea, son muchas enfermedades, ¿sí? O es una enfermedad heterogénea, que es lo mismo, ¿no? O sea, que son muchos y cada caso. Y aparte dentro de cada tumor se subdivide. Entonces la cantidad de información de cada tumor es bien distinta. Entonces sí es importante que cuando haya sospecha, a veces también les digo mucho a los médicos de primer contacto, o sea, mándenlos, ¿no? Porque nosotros podemos definir mejor hacia qué caminito. Y si el caminito es vigilar, qué mejor, ¿no? Claro. Antes, los pacientes a los oncólogos médicos únicamente nos los enviaban cuando ya estaban muy mal. Cuando ya decías, pues es que ya no tienen mucha opción, que la quimio, que no sé qué. Ya cada vez nos empiezan a llegar en enfermedades más tempranas. Y la verdad es que eso sería lo ideal. Que pudiéramos encontrar pacientes con enfermedad más temprana. Y que nosotros los oncólogos, yo estoy haciendo pues uno de los como proyectos o cosas que estoy haciendo es trabajar con equipos donde si llega conmigo y si realmente el paciente no tiene cáncer, pues se le puede dar un seguimiento, ¿no? Claro. O sea, qué mejor, o que si tienen sospecha y que no fue nada y que aunque luego sea algo de que no es de mi especialidad, yo lo pueda canalizar con alguien que sea de la especialidad, ¿no? Porque cada vez la gente también tiene esta inquietud de que escucha luego los síntomas de alarma y también se espantan, ¿no? Entonces, yo sí les digo, hay que tomar con mucho cuidado, ¿no? O sea, tampoco se trata de que yo sí te diga, tienes tos con esto, ya piensas que tienes cáncer, ¿no? O sea, es como que no es lo primero que debemos pensar, pero sí ponerle un poco de importancia, o sea, no dejar pasar los síntomas, por ejemplo, esa tos que no se quita,
sí ir a atenderte y si consideran los mismos personas o pacientes que no se quedan conformes con lo que les dijo un médico de, se te va a ir quitando. Con confianza pueden acercarse con cualquiera de nosotros y sí, qué mejor que, oye, no, pues es normal, o sea, la tos es un síntoma que no se quita, o revisar una bolita, ¿sabes qué? No, esa bolita no es nada, o sea, por tu edad, por lo que estoy viendo, por la mastografía, pues es algo que puede ser algo benigno, pues seguimiento, ¿no? La verdad es que sí me han llegado un poco más de pacientes con la inquietud, lo cual digo, pues no pasa nada, ¿no? Yo me dedico a tratar luego el cáncer, pero sí que busquemos que por lo menos la información sea más, ¿no? Y que los pacientes pues se acerquen a preguntar, o sea, a veces no pasa nada si tienen una duda, digo. Claro. Entonces, y estar muy atentos de todo lo que... La verdad es que hay muchos esfuerzos por la detección, o sea, realmente los hay. Y si ustedes se meten a INCAN o se meten a algunas otras, todo lo de gobierno, existe. El tamizaje y la detección existe. Entonces, que sigan ahí como las redes de las principales instituciones. El INCAN también pone mucha información. Claro. Y si son candidatos a algún tipo de tamizaje, pues que por lo menos vayan, que le pierdan el miedo y que la verdad es que en este tipo de iniciativas lo que más... A veces no tanto es hacer un procedimiento o hacer un estudio, sino es la información que se da al respecto, ¿no? Claro. De que llegues y, oye, pues fíjate, ¿no? ¿Cómo se llama? La mastografía, pues no es como que a todos, ¿verdad? O sea, es 40 años, bianual, porque se hace así, porque en México se recomienda esto, el ultrasonido para complementar, o sea, que entonces la gente empiece a entender, por eso se hace así, ¿no? Claro. No se hace nomás porque se me ocurrió. Claro, sin lugar a dudas el tema de buscar a los profesionales de la salud especializados en la detección oportuna, en el tratamiento y en la orientación. Y qué mejor que si te dicen no es nada, vete tranquilo, pero sigue tu evaluación porque tienes algún riesgo, pues se haga desde el personaje de un oncólogo médico. Pues muchísimas gracias por tu participación, por estar acá con nosotros, por el espacio. Y no sé si quieras dejarnos tus redes sociales o dónde te pueden encontrar si quieran buscar una consulta contigo. Sí, mi red está muy fácil. Nada, me buscan como Dr. Heredia o Dr. Heredia Onco. Instagram, Facebook es como lo más la información para paciente, porque tengo también el ex, antes Twitter, donde es el asunto es muy profesional. Digo, también para los colegas que están escuchando, ahí están las redes, porque hago mucha difusión científica, sobre todo de pulmón y algunos otros artículos que me parecen ahí interesantes, porque Twitter es una red luego mucho de los colegas, ¿no? Entonces sí, se discute mucho también algo más científico y está bien hay personas que luego me han platicado, compañeros que luego los contactan por eso, porque les gusta como un rollo mucho más profesional, ¿no? Entonces... tema científico, más parte ahí, ¿no? Sí. Y el TikTok, que voy a volver a tener unos videos, pero pues ha habido trabajo y no se han hecho casi videos, ¿verdad? Pero básicamente también es como muy difusión científica, muy sencilla de entender conceptos básicos. Y todos le ponen Dr. David Heredia o Dr. Heredia Onco y en todos lados les va a salir. Excelente, excelente. Pues te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias. Gracias.